que ha hecho una parte fundamental del catálogo, del que estamos, yo al menos especialmente orgullosa, porque es una de las piezas más que convierten el catálogo, creo yo, en una referencia ya y en una necesidad para cualquiera que trabaje sobre la pintura de Morales. Y es una recopilación documental a día de hoy de todo lo que sobre Morales se ha ido incorporando a lo largo de los años. Y a partir de ahí es muy interesante porque hemos ido construyendo a un pintor pues, muy distinto con cada uno de estos aportes. En el breve currículum que se pone, que acompaña al dossier que ustedes tienen, pues se hace referencias a su condición de especialista en pintura y arquitectura del siglo XVI, del Renacimiento, pero creo que excesivamente poca. Él es persona que no le gusta mucho así. Es demasiado discreto, debo de decir. Y entonces una de las cosas fundamentales que no se subrayan suficientemente aquí es su profundo conocimiento de las fuentes directas, de lo que son los documentos, que es lo que ha permitido que realmente todo ese apéndice documental sea tan importante y esté tan bien elaborado. Además, yo estos días lo digo y lo dejo por escrito, pero uno de los últimos aportes, él nos va a ir contando esa historia, cómo esa historia documental ha ido perfilando a un Morales distinto del que teníamos hace, por ejemplo, 50 años. Pero uno muy importante y que yo tuve la fortuna de publicar hace, no sé si 2 o 3 años, se lo debo a él, además, que lo encontró él, y es la referencia de Morales con taller propio en Plasencia en el año 1537. Que parece un documento más, pero es fundamental porque cambia el horizonte inicial de un pintor del que solo teníamos referencia de su taller en Badajoz a partir del año 39, pero antes está en Plasencia y eso cambia muchas cosas a la hora de ver al pintor. Pues nada más, les dejamos con la charla de Luis, al que agradecemos de verdad que, venciendo su mítica ya timidez, esté hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, a Leticia. Antes de nada, agradecerte, aparte de la presentación de ahora, el que me implicases en este proyecto ya desde hace unos años con la elaboración de este apéndice documental que has comentado. Y bueno, agradecerte que hayas reincidido y me hayas también convocado para la conferencia, para el Congreso. También quiero expresar mi agradecimiento a Esther de Frutos, al área de educación, por la organización de la conferencia y la ayuda que me han prestado. También Esther reincidente, área de educación reincidente, pues hace unos años también tuve la suerte de colaborar con ellos en el proyecto, uno de los proyectos que tienen de difusión del Museo del Prado por los colegios de la Comunidad de Madrid. Bueno, Leticia ha sido de nuevo muy generosa. Ha dicho que he reunido en ese apéndice documental la totalidad de los documentos de Luis de Morales. No es exacto, ¿no? Porque bueno, teníamos ahí un límite también de espacio en el catálogo. El catálogo tiene también su vida propia y exige su número de páginas y sus pliegos cerrados con cierta anticipación, por lo cual tuve que reducir algunas noticias y eliminé las las menos importantes. Mi intención ahora es un poco explicar brevemente cómo ha ido avanzando nuestro conocimiento sobre la figura de Luis de Morales a través de la documentación de archivo y, bueno, un conocimiento que, en función de los documentos que han ido surgiendo, que han ido apareciendo, ha ido cambiando la percepción que teníamos sobre Luis de Morales. Esa es, como comentaba Leticia, una de creo que de las muchas aportaciones del catálogo es, a partir de esa documentación que hemos podido manejar en los años previos de organización de la exposición, esa revisión documental ha permitido abordar a la biografía de Morales de otra manera, ¿no? Y eso es lo que hace Leticia Ruiz en el ensayo que abre el catálogo.
y que bueno, se sustenta básicamente en la novedad documental que ella ha mencionado del retablo de Belvis de Monroy, contratado en enero de 1537. Más que contratado, pagado a Luis de Morales en un primer pago en enero de 1537. Pero luego volveremos sobre este documento porque voy a intentar ir un poco en una secuencia cronológica de lo que ha ido siendo el conocimiento desde Palomino hasta Leticia Ruiz de la figura de Luis de Morales. Y, una vez más, no queda otra que empezar por Palomino, ¿sí? Que para redactar su semblanza de Morales en su ya siempre, ¿no?, citado libro del Museo Pictórico, y la escala óptica, en concreto en la teórica de la pintura de 1715 y en el tercer libro del Parnaso español pintoresco y laureado de 1724, pues ya tuvo que manejar algún tipo de fuente documental para esbozar esa semblanza, esa biografía de Morales, al que, utilizando quizá una expresión tomada de Lázaro Díaz del Valle, llama pintor famoso cognominado el Divino. No es exactamente Palomino quien le da el apelativo del Divino, sino que debe haber ya una tradición que yo desconozco cuando se inicia. Ese es un tema que me hubiese gustado también abordar, pero el catálogo no daba espacio para más pliegos. Si es gracias a Palomino, como digo, quien nos da esta primera información, esta primera semblanza biográfica sobre Palomino. Palomino, como suele ser habitual en él, mezcla anécdotas y datos, como hace con los otros pintores españoles sobre los que habla en su tratado. Reconoce desconocer el nombre de pila del pintor, algo que es llamativo, sobre todo que contrasta mucho con luego las anécdotas o datos tan precisos y tan minuciosos que da para otras cosas. Nos dice que, en fin, que no sabe cómo se llama, pero afirma rotundamente que es natural de Badajoz, que se había formado en Sevilla con Pedro de Campaña y que a su vez, esto no lo dice en la biografía de Morales, sino en la de Juan Fernández el Labrador, nos dice del Labrador que fue discípulo de Luis de Morales. En el estado actual de nuestro conocimiento tanto sobre Morales como sobre el Labrador, esto es imposible, que todo esto casi se puede decir, ¿no? Quedaría un poco la duda de si fue natural de Badajoz, pero no fue discípulo de Pedro de Campaña, es muy difícil cronológicamente que hubiesen coincidido, y desde luego no fue maestro del Labrador. Trataremos un poco más adelante el tema del nacimiento y también el de si no fue discípulo de Pedro de Campaña, por qué aparece Sevilla en la información que nos da Palomino. Pero antes quiero contar un par de estas anécdotas jugosas que cuenta el tratadista sobre la vida de Morales, dos anécdotas que marcan dos estados vitales del Divino Morales totalmente diferentes, ¿no? Palomino nos dice que Morales fue llamado por Felipe II para pintar en el Escorial y que el monarca, literalmente, habiendo visto el Fausto con el que venía, mandó que le diesen una ayuda de costa y que se volviese a su casa. A lo que Morales se ve que bastante, a lo mejor, no se sabe, a lo mejor necesitado, no parece, pero desde luego deseoso de agradar al monarca, le contestó diciéndole que todo lo que tenía venía a sacrificarlo al servicio de su majestad. Ese todo lo que tenía, ese Fausto con el que se presenta en Madrid para servir a Felipe II, nos habla de un dato que, a pesar de partir de una anécdota de Palomino, ¿no?, que todos podemos pensar que es la típica relación entre el monarca y su criado, su pintor, un posible candidato a pintor, no lo llegará a ser, pues esa situación, esta anécdota marcaría un reflejo de una situación económica, un bienestar económico, un reflejo de un elevado nivel de vida de Morales, ¿no? Esto de voy a darlo todo, lo puedo entregar todo por usted, a no ser que, como digo, estuviese necesitado de ayuda económica. Pero para los años en los que esta anécdota es narrada, década del 60, sabemos que Morales vivía bien.
De hecho, su vivienda, su casa en Badajoz, es tomada como modelo por un tal Gaspar Sánchez, que se quiere construir también la suya en Badajoz, y en el contrato de esta casa se dice que se debe construir de piedra raspada como la de Morales. Un edificio de piedra en Badajoz en el siglo XVI es sin duda reflejo de un bienestar económico claro, ¿no? Además de esto de la casa, hay documentos que mencionan compras de tierras. Tenemos el documento de Puebla de la Calzada de 1549 que ha comentado antes Leticia, en el que es claro que los testigos, sin duda claro, son los testigos que declaran a favor de Luis de Morales, pero insisten bastante en su capacidad económica para afrontar las fianzas a la hora de contratar los retablos. También está bien situado socialmente en Badajoz, gracias a su matrimonio con Leonor de Chaves, la familia de Leonor, entre ellos Hernando Becerra de Moscoso, son gente, digamos, importante y bien relacionada en la ciudad. Esta bonanza económica de las décadas centrales del siglo XVI, de 1550 a 1570 más o menos, luego veremos que se truncará. Palomino continúa diciéndonos que el rey, ante tal ofrecimiento de Morales, de darlo todo, digamos que finalmente le encargó alguna pieza de devoción, aunque poco más. Y dice Palomino, porque su habilidad no se extendía más ni era para obras de magnitud, que es el gran tópico que también antes ha comentado Leticia sobre la obra de Luis de Morales, ¿no? Piezas pequeñas de devoción, incapaz de abordar grandes obras. Un tópico que queda desmontado con solo entrar en la sala de la exposición y ver, por ejemplo, la Virgen con el Niño y San Juanito de la Catedral de Salamanca, ¿no? Una obra que habla claramente de la capacidad de Morales para pintar en grande y a lo grande, ¿no? Y Palomino también continúa, y aquí ya vamos a entrar en el tema este del decaimiento económico de Morales posterior. La siguiente anécdota es que el rey le llegó a favorecer en su vejez, en la vejez de Morales. Volviendo a Palomino, nos imaginamos a Felipe II camino de Lisboa en 1581, parada en Badajoz, y ahí se encuentra a un achacoso Luis de Morales, envejecido y en una situación económica parece ser que delicada. Quizá esta crisis económica, digamos, de Morales venía motivada por una crisis de su salud. Morales, un pintor de detalle a veces increíble, como en la Virgen que está en la exposición, la Virgen del Uso, en el que vemos los hilos que van del uso que tiene el niño en su regazo hasta el aspa, ¿no? Pintados como si fuese un miniaturista. Pues esa salud quebrantada le impide pintar probablemente y su economía se ve afectada por ello. En fin, que el rey le ve así, tan desmejorado, y le dice, «Muy viejo estáis». Y el pintor le responde claramente, «Sí, señor, muy viejo», y añade, «y muy pobre». El rey entonces ordena a su tesorero que le asignen a Morales de las arcas reales de Badajoz 200 ducados y especifica para comer. Entonces el pintor rápidamente, estaba enfermo y tal, pero era rápido de reflejos, le responde así en plan pícaro, «Señor, ¿y para cenar?». Entonces el monarca, generoso, liberal, utilizando la palabra de Palomino, dice a su criado que se señalen otros 100, total 300 ducados. Y es casual, ¿no? Anécdota que hay de real, es casual que es precisamente esa cantidad total de 300 ducados la que se había comprometido a pagar Morales en enero de 1581 al convento de San Onofre, al convento jerónimo de Badajoz, como dote para el ingreso de su hija Mariana en el mismo. Y como ya apuntó Carmelo Solís, que fue el que aportó el documento, el 26 de agosto de 1581, vamos a ver si esto funciona, sí. El 26 de agosto de 1581, Mariana de Morales, la hija menor del pintor, da un poder para que se cobren ciertas cantidades de las rentas reales, es una merced real, una merced de Felipe II, de las rentas reales de la Orden de Santiago. Y Carmelo Solís, yo creo que de manera acertada, vio una relación entre esta posible anécdota y la realidad. Finalmente, ese dinero se entregó, esa
Mariana de Morales disfrutó de esas rentas y da este poder precisamente para que el dinero llegue a Badajoz. Este asunto del documento que tienen en imagen es un poquito más complicado de lo que podríamos sospechar así en un primer vistazo, porque una lectura atenta del documento nos ha llevado a detectar una pequeña contradicción entre lo que afirma Mariana de Morales en esta carta y la supuesta partida de bautismo de la hija menor de Morales, que Carmelo Solís piensa que fue bautizada el 2 de abril de 1559. Y digo piensa porque yo el documento no lo he podido ver, pero parece ser que cuando se escribe el nombre de la niña que se bautiza en esta fecha, hija de Luis de Morales y de Leonor de Chávez, no está claro, no está correctamente escrito el nombre, hay una corrección, primero se ha escrito Juan y luego se corrige Juana. Estos detalles de correcciones, vamos a ver varios, a veces tienen su importancia. Los documentos hay que verlos y yo desgraciadamente no lo he podido ver. El caso es que se bautiza a una tal Juana, pero sí que la fecha es clara, 2 de abril de 1559. En este documento que tenemos, Mariana de Morales declara tener más de 25 años, 1581, 1559, por lo tanto es imposible. Aquí Mariana parece que está necesitada de tener años, y el propio documento lo dice, ¿no? 25 años y así tengo persona legítima para otorgar escrituras. Parece ser que se ha sumado años para poder otorgar esta carta. Pero, como decía, el documento es más complicado de lo que parece, porque algo extraño parece que está ocultando Mariana. En enero, este documento es de agosto, en enero ha ingresado en el convento de San Onofre y aquí se declara mujer por casar. Afirmación realmente llamativa, ¿no?, para quien lleva ya unos meses en el convento. No sabemos si es otra mentirijilla de la monja, hija de Luis de Morales, que está necesitada no solo de años para otorgar el documento, sino también de dinero propio para ella, ¿no? No para el convento, quizás, o quizás no para su padre y sí para el convento. No sabemos muy bien quién está detrás del tejemaneje que hay aquí y yo creo que algo extraño, como digo, pasa. Para más INRI, el documento lo otorga Mariana de Morales ante un escribano, Luis González, ante el que nunca antes ningún miembro de la familia Morales se había dignado a pasarse. Todos los documentos están otorgados ante Marcos de Herrera, que es el escribano habitual de la familia, el que había protocolizado el documento de enero del ingreso de la hija de Morales en el convento, y, sin embargo, aquí Mariana va a otro notario. E incluso la letra del documento es una letra un poquito distinta. En esta imagen vemos la parte escrita con una mano, todas estas líneas, y a partir de aquí eso es la mano del escribano Luis González. Es evidente que el documento, Mariana, en previsión de lo que pudiese pasar, quizá en búsqueda de un anonimato claro, que no se supiese nada, ha llegado al escribano con el documento escrito y incluso ha llegado a escribir el nombre del escribano, ante mí Luis González, escribano, con su letra. Eso el escribano lo ha tachado y ha añadido ya todas las fórmulas finales legales de su propia mano para que el documento, digamos, tenga algo del notario ante el que se otorga. En fin, yo realmente solo detecto aquí todas estas cosas raras, pero no me explico muy bien qué es lo que puede estar pasando. Quizás esta necesidad de Mariana de Morales de recibir dinero exclusivamente para ella, al margen del convento y al margen también de su padre. Y digo al margen de su padre porque, si volvemos atrás, el documento, como ven, tiene para mucho. He tenido que organizar la conferencia un poco con esto y, en fin, estoy hablando más de Mariana de Morales que de Luis de Morales. Pero para hablar de Luis de Morales, alguno de ustedes quizás, si ve la imagen, ya se ha dado cuenta, soy hija de Luis de Morales, pintor difunto. Y difunto está tachado. Esto es normal. Tachaduras en los documentos hay constantemente, ¿no? Pero que el padre de Mariana de Morales, en un documento que probablemente ha escrito ella, o si no lo ha escrito ella, ha sido alguien muy cercano, en 1581 figure como difunto, es algo ya realmente extrañísimo. Se ve que les pareció tan descarado el matar al padre que decidieron tacharlo de difunto y, por lo menos, Morales seguía vivo, eso lo sabemos.
Y volviendo a Palomino y retomando este tema de la fecha de la muerte del pintor, es un dato también importante y que ahora, desde hace unos años, en concreto desde que Dionisio Martín Nieto publicó el documento, sabemos desde 2002 que Morales nació en torno a 1510-11, que es exactamente lo que nos casi exactamente lo que nos dice Palomino, ¿no? Palomino nos dice que nació en Badajoz y que murió en Badajoz en 1586 a los 77 años. Haciendo la cuenta nos sale, por lo tanto, que Morales habría nacido en 1509. Por lo tanto, coincide con lo que decía, sabemos, por el artículo que publicó Martín Nieto en 2002, en el que, en un documento de diciembre de 1584, parece ser que, bueno, un documento otorgado en Alcántara, donde Luis de Morales residía desde 2 años antes, desde 1582, por lo que parece, pues en un documento relacionado con un pleito, con uno de los retablos pintados por Morales para el convento de San Benito de Alcántara, Morales declara tener 73 o 74 años. Digamos, aquí ya tenemos palabra de Morales, supongo que más de fiar que la palabra de su hija, y claramente dice 73, 74 años, no lo sabe bien, por lo tanto, 1510-11, como decía, para su nacimiento. Sobre si murió en Badajoz o en Alcántara no se puede afirmar nada con seguridad. Solo sabemos que fue enterrado en Badajoz, de nuevo si nos fiamos de la afirmación contenida en el documento que tienen delante, que es el testamento de Isabel de Morales. El testamento, como ven, está en un estado de conservación un poco ajustadito, sí. Se conservaba bien en 1993, cuando lo publicó Fernando Marcos Álvarez. Bueno, no sé cómo se conservaba, pero mejor desde luego, porque la transcripción de Marcos Álvarez es completa y aquí hay muchas partes que ya han desaparecido. De hecho, desgraciadamente ha desaparecido el primer folio del documento, yo no lo he encontrado en el archivo, y es en ese primer folio del documento donde Isabel de Morales, en la primera cláusula, solicita ser enterrada en la capilla mayor de la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de la Antigua, en Badajoz, y dice el documento, decía, a no ser que haya aparecido la hoja, donde están enterrados mis padres por ser la dicha capilla de mis antepasados. De esta cláusula y de esta noticia, aparte de poder confirmar que Morales está enterrado en Badajoz, aunque no sabemos si pudo morir en Alcántara, que es el lugar donde tenemos las últimas noticias documentales sobre Morales, y su cadáver ser llevado a enterrar en la capilla de los antepasados, ¿no? A lo mejor pudo volver a Badajoz antes y morir en Badajoz. Esto nos lleva a plantear este documento. Esta mención del Hospital de Nuestra Señora de la Antigua me lleva también a plantear una hipótesis un poco descabellada quizá, pero que no quiero dejar de mencionar. Volviendo a Palomino y a su idea de que Morales pudo formarse con Pedro de Campaña en Sevilla, y pensando que este dato que da Palomino pueda obedecer a algo real, que haya algo de fondo, ¿no? Un mar de fondo que pueda explicar esta formación en Sevilla, aunque no fuese con Campaña, que como ya he dicho es imposible por una pura cuestión cronológica, ¿no? Cuando el flamenco está en Sevilla, cuando se le documenta, Morales ya sabemos que está en Extremadura, ha contratado ya varios retablos, es un pintor ya formado, por lo tanto. Bien, es cierto que con Campaña no se forma, pero es muy llamativo que cuando llega a Badajoz, uno de los primeros trabajos de Morales para la Catedral de Badajoz sea restaurar la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, la Virgen de la Antigua. Una pintura sobre tabla que copiaba el icono que se conservaba en la Catedral de Sevilla. Sobre esta iconografía de la Virgen de la Antigua, por cierto, les recomiendo leer a Felipe Pereda en su libro Las imágenes de la discordia, en el que trata todo el trasfondo también iconográfico del momento, cuando en el siglo, bueno, cuando se rescata, tras la conquista de Sevilla, cuando se rescata, sale de unas paredes de la antigua mezquita esta imagen milagrosa, ¿no? Pues un obispo de Badajoz, Juan Rodríguez de Fonseca, en el siglo XV, a finales del siglo XV, había llevado una copia en tabla de la imagen de la Virgen de la Antigua y la había llevado a Badajoz. Bien, en el 1553 la capilla donde está la Virgen de la Antigua de Badajoz se está reformando y la imagen se le busca una nueva ubicación y en 1554
a pesar de que el Cabildo había pedido que el traslado de la pieza se hiciese con mucho tiento y sin que recibiese daño la imagen, pues alguno debió de sufrir. Y a quien acude el Cabildo para la restauración de esta imagen es a Luis de Morales. Este carácter icónico de la Virgen de la Antigua requería quizás a alguien que pudiese tener un conocimiento directo del original sevillano. Esa es la pregunta que yo me hago y que, bueno, como hipótesis es una más. Pudo conocer Morales en Sevilla, el original, porque nació en Sevilla, porque se formó en Sevilla, aunque no fuese con campaña. Pues realmente no lo podemos afirmar. Pero tenemos este dato claro de la restauración de la pieza por parte de Morales y de su enterramiento en un hospital en Badajoz bajo la advocación de Nuestra Señora de la Antigua. Me parecen dos casualidades que al menos quería comentar. Sí. Retomando un poco y dejando a Palomino, ¿no?, que como ven siempre es complicado, y retomando el orden cronológico de la investigación documental sobre Morales, llegamos a Antonio Ponz, otro inevitable, claro, que aparte de localizar, de mencionar obra de Morales, sin base documental, pero bueno, le han llegado informaciones de los retablos de Extremadura, pero la única, digamos, interés que le lleva a rebuscar en los archivos a Antonio Ponz, es el de averiguar su nombre de pila, eso que desconocía Palomino. Y alguien le informa desde Badajoz, él nombra a unos pintores llamados Estradas, le han informado que entre la documentación que se conserva en Higuera la Real, iglesia para la que Luis de Morales realizará un retablo, pues en esa documentación aparece mencionado un tal Cristóbal Pérez Morales, del que yo no he encontrado ninguna referencia y yo creo que nadie ha vuelto a saber nada. Por lo tanto, este Cristóbal Pérez Morales puede ser una invención de estos pintores Estradas, los Estradas, tampoco les he oído mucho, la verdad, pero la situación queda totalmente sin resolver, ¿no? Ponz, digamos que nos complica un poco la vida con el personaje que se menciona. Y hay que esperar al siguiente de la lista en este orden, que es Juan Agustín Ceán Bermúdez, para llegar a conocer el nombre de pila del pintor. Porque Ceán Bermúdez conoce, ha visto o le han comunicado la existencia de una partida de bautismo de Cristóbal de Morales, uno de los hijos de Luis de Morales, en las que se especifica claramente que es hijo de Luis de Morales, el pintor, y de Leonor de Chaves. Esto es 22 de noviembre de 1554. Digamos que esta sería hasta aquí un poco las fuentes antiguas. Ponz 1778, Ceán Bermúdez 1800. Tenemos que dar un salto hasta principios del siglo XX, exactamente hasta 1903, cuando Vicente Paredes, consultando el archivo en Plasencia, localiza cartas de pago que demuestran que el retablo que tienen en la pantalla, el de la iglesia de San Martín de Plasencia, está pintado, al menos algunas de sus tablas están pintadas por Luis de Morales. En este año 1903, Antonio Azuar escribe su artículo sobre la tabla de Valencia de Alcántara, la impresionante Virgen con el Niño y los Santos Juanes, que, como comentaba Leticia, desgraciadamente no ha podido ser prestada para esta exposición, y la atribuye por primera vez a Morales, pero por una pura cuestión estilística, pues no hay prueba documental alguna que lo justifique, ¿no? La verdad es que tampoco es necesario, ¿no? Lo que pasa es que Antonio Azuar maneja documentación, 1903 no nos dice ni de qué archivo, parece ser que son documentos que él o posee personalmente o le ha cedido a algún conocido en Valencia de Alcántara. El caso es que no da ni procedencia ni ningún tipo de signatura, nada que nos permita volver a esos documentos que sí que explican al comitente de la obra, aunque en ningún momento, como digo, se nombra a Luis de Morales en esa documentación. Tienen que pasar unos años para llegar hasta Daniel Berjano, también citado antes por Leticia,
que después de la exposición de 1917 o 1920 publica su libro, un libro sin fecha, para contar ya con una monografía, digamos, más completa y seria sobre el pintor. Como ha comentado también Leticia, el trabajo de Berjano ha sido muy criticado, no solo por Tormo, sino por Berjano, por todo el mundo, yo creo. Nadie le concede a Berjano mucha credibilidad y, bueno, como es la tradición, pues yo también voy a criticarle un poquillo al pobre Berjano. Es cierto que, por lo menos en el manejo de la documentación, que es lo que yo he trabajado, es muy poco cuidadoso y comete constantes errores, ¿no? Que han sido resueltos, ¿no?, acudiendo otra vez a los archivos que él cita. Él, por lo menos, cita las fuentes, cita los archivos, no como Antonio Azuar, que nos dejó ahí con la miel en los labios para poder haber vuelto sobre él, ¿no? Berjano sí cita los documentos de Arroyo de la Luz, por ejemplo, ¿no? Los cita realmente con errores, se lía, confunde alguna fecha, en fin. Y de consecuencias muy duraderas es su error sobre un Luis de Morales hacedor de libros, o encuadernador, al que él considera iluminador, que trabaja en Arroyo de la Luz por los mismos años que Luis de Morales está haciendo su retablo, ¿no? Personaje que le llevó a pensar a Berjano la posibilidad de que Luis de Morales, el pintor, fuese también iluminador de libros. Debió ser tal la conmoción que tuvo ante este documento Berjano, que está publicado como adenda. En el último momento lo debió dar tiempo, en aquellas épocas a lo mejor era más fácil hacer un libro, le dio tiempo a incluir una adenda y añadir la noticia de este Luis de Morales, hacedor de libros. Lo que ocurre es que, como demostró Vicente Criado Valcárcel ya en 1963, este personaje no puede ser Luis de Morales, nuestro pintor, pues se menciona, por ejemplo, entre las muchas cosas que lo demuestran, a la mujer de este personaje, una tal Ana Cabrera, fallecida en septiembre de 1563, a la que se ordena que se entierre en Brozas, pueblo también extremeño, Brozas, cerca de Alcántara, creo, y que es precisamente el pueblo donde luego volverá a aparecer este Luis de Morales encuadernador o librero, no sabemos muy bien qué es. En 1563, por supuesto, vivía Leonor de Chaves, o sea, esta Ana Cabrera no tiene ninguna relación con nuestro Morales. Leonor de Chaves sigue viva en 1572, es el último documento en el que se la nombra con vida, y había ya muerto la mujer de Morales en 1581, que es cuando se la cita por primera vez como difunta. Bueno, por darle algo al pobre Berjano, ¿no?, hay que reconocer que es de gran importancia todo lo que aporta y especialmente los pagos que nos da a conocer de 1554 de la Capilla del Sagrario, que antes ha mencionado también Leticia. Este cuadro de la exposición formaba parte de esta capilla, con la Piedad que antes hemos visto y algún otro cuadro más. También documenta entre julio y septiembre de 1554 el documento que he mencionado antes del arreglo de la imagen de Nuestra Señora de la Antigua y, sobre todo, documenta el magnífico retablo de Arroyo de la Luz, que, como digo, con algunos errores, pero por lo menos documentado quedó, gracias a Berjano. En la secuencia cronológica, los siguientes autores que trabajaron y muy bien en este caso sobre Luis de Morales fueron Ramón Robres y Vicente Castel, que en 1945 publicaron su completo artículo sobre la documentación conservada en el Colegio del Patriarca de Valencia, en el que se conservaban y se conservan todavía las cartas de pago, los pagos ordenados en favor de Luis de Morales por todas las obras que fue pintando entre 1564 y 1569 para San Juan de Ribera, obispo de Badajoz, entre 1562 y 1568. Estas cartas de pago permiten documentar obras fundamentales en el trabajo de Morales, como el retrato que también está en la exposición hoy en el Museo del Prado, retrato que se dice en la documentación, por lo menos el que pensamos
que corresponde la documentación con esta pintura, el beato Rivera, San Juan, bueno, Juan de Rivera en aquella época, el documento dice estando en capilla. Recientemente ha aparecido, bueno, ya lo contarán mañana, al hacerse la radiografía de este cuadro se pueden observar las manos que fueron luego tapadas en actitud de orante del beato. A lo mejor este cuadro efectivamente hace mención a esa denominación en el documento de Juan de Rivera, estando en capilla. Y también los documentos aportados por Robres y Castell permiten claramente atribuir a Luis de Morales el tríptico con el juicio del alma de Juan de Rivera, que también está en la exposición y que ha venido también desde el Colegio del Corpus Christi como el documento que lo demuestra. Además de varias imágenes de la Virgen María, pintadas para Rivera por Morales, la documentación recoge también el encargo de una tela un poco extraña, discutida. Ya el hecho de que sea tela y no tabla es anómalo, aunque antes Leticia en la conferencia anterior ha hablado de algunas sargas. Quizás sea una sarga. Es una sarga que representaría la procesión del Cuarto Concilio de Salamanca, con el que el beato Rivera también tuvo una vinculación con este concilio muy clara. Una pintura, como digo, como sarga, anómalo para Morales, y unido a esta anomalía del soporte, el hecho de que el documento en ningún momento dice que el cuadro encargado por Juan de Rivera, esta procesión del concilio, en ningún momento se dice que sea Luis de Morales el autor. También, dando un pequeño salto, pero ya que estamos con los documentos del Colegio de Corpus Christi, en 1977 Alfonso Pérez Sánchez publicó un documento conservado en este archivo, que a mí me interesa también un poco por el ejemplo que es este documento, como ejemplo de la dificultad, ¿no? Es difícil localizar los documentos, pero en ocasiones lo realmente difícil es conseguir descifrarlos, no en el sentido literal del término, sino una vez que los tienes ya pasados al ordenador y escritos en documento de Word, entender qué diantres te está diciendo el documento, porque la redacción de estos documentos a veces es realmente alambicada y compleja. Y este es un caso, el publicado por Pérez Sánchez en 1977, que nos habla del compromiso que adquiere Luis de Morales, en este caso se le nombra específicamente, un compromiso del 26 de septiembre de 1576, por el que se obliga a hacer al obispo Rivera 4 tablas, 2 de Cristo a la columna con San Pedro arrepentido, quizá no es esta, ¿no? Sabemos que esta sea, pero esta sería la iconografía, y otras 2 de una Virgen con el niño vestida de gitana. Ya el solo hecho de que se contraten las imágenes a pares nos deja bien a las claras qué es lo que se quiere de Morales, ¿no? Iconos, la creación de imágenes, digamos, de devoción privada, sin duda, para crear una nueva iconografía. En un momento, ya en la conferencia del padre Ceballos quedará expuesto, o en su artículo ya lo hizo, no sé si la conferencia abordará de nuevo este tema u otros relacionados con los prelados pacenses. Pero esta iconografía, asentar una iconografía de determinados momentos de la pasión de Cristo o de su madre, de la Virgen, en las iconografías de la Virgen con el sombrerete o Virgen vestida de gitana. En fin, el documento lo que dice, después de aclarar que se han de hacer 2 y 2, para la Virgen gitana, dice: la una tabla de Nuestra Señora hago en lugar de otra que tenía de hacer como otra del conde de Monteagudo. En fin, es un poquito enrevesado el asunto, sí. Y la dificultad del documento ha llevado a pensar que la una tabla de Nuestra Señora que hace en lugar de la que parece ser que previamente se le había encargado y que la hace como otra del conde de Monteagudo, ha llevado a pensar que Luis de Morales hubiera pintado ese modelo del conde de Monteagudo fuese también de Luis de Morales, cuando yo creo que el documento tampoco lo dice específicamente. Supongo que Ana Ávila, que hablará también de la iconografía de la Virgen gitana, a lo mejor aborda este tema. Tampoco es necesario, porque en su ficha ella ha dejado clarísimamente resuelto todo este enigma, porque es cierto que muchos historiadores han leído el documento con esa lectura de una Virgen gitana previamente pintada por Luis de Morales para el cuarto conde de Monteagudo, que sería el modelo que le pide ahora
que copie Rivera, pero yo no lo veo eso tan claro. Después de, volviendo a Robres y Castell, nos habíamos quedado en 1945, el siguiente, y es realmente el punto culminante en las investigaciones archivísticas sobre Luis de Morales, es el artículo de Antonio Rodríguez Moñino, de 1955, como digo, en el que recoge y recopila todos los documentos que había ido sacando de los archivos, especialmente en Extremadura, el provincial de Badajoz o el de la Catedral Pacense, o los libros de la parroquia, libros de bautismo de la parroquia de San Juan Bautista. Desde los años 40 había publicado varios artículos y en este de 1955, digamos que recopila todo. El concienzudo trabajo de Rodríguez Moñino fija con rigor, el rigor del que había carecido quizá Berjano, todos los trabajos de Morales, por ejemplo, para la catedral, dando, digamos, como primicia el primer documento 1546 de contacto de Luis de Morales con la catedral, un contacto con la catedral bien modesto. Se me ha olvidado un poco pasar las vírgenes gitanas. Perdón, vamos a dejarlo aquí, que es más bonito, sí. Un documento realmente modesto, como decía, que es el humildísimo trabajo de pintar una ventana, no sabemos, yo sospecho que es más bien, dice el documento, una claraboya, que está situada sobre la puerta de San Blas de la Catedral de Badajoz, que se había abierto hacía pocos años una puerta nueva de la catedral, y en 1546 Luis de Morales, cuando curiosamente ya ha pintado, por ejemplo, la Virgen del Pajarito, fechada exactamente en ese mismo año, está pintando, yo sospecho que es sobre la piedra del arco de la ventana, más que unas contraventanas de madera. También documenta, entre los múltiples documentos publicados por Rodríguez Moñino, el nacimiento de Jerónimo, que es el segundo hijo de los varones de Morales. No puede documentar el nacimiento de Hernando, el primogénito, porque los libros de esos años estaban perdidos. También fundamental, claro, la publicación de los retablos, los contratos de los retablos de Santo Domingo de Évora, que es este que se había adelantado. Como ven, en un estado también no muy bueno de conservación. Cuando en el 55 lo consulta Rodríguez Moñino, ese agujero existía, era texto. Ahora por lo menos está ya restaurado y lo podemos seguir leyendo. Yo en el apéndice documental he sumado la transcripción de Rodríguez Moñino a lo que yo he leído y ha salido una transcripción llena de corchetes. También también documenta Rodríguez Moñino en el 55 el retablo encargado por el clérigo Ginés Martínez para la iglesia de Higuera la Real. En el de Santo Domingo de Évora, por cierto, se especifica la intervención de 2 hijos del pintor, podemos sospechar que de Hernando y de Jerónimo, hijos de los que ha hablado también Leticia, que formarán probablemente parte de ese taller en estos años 60, productivo al máximo. Para el retablo de Higuera la Real, la coletilla del documento del contrato es que Morales ha de comprometerse a pintar los rostros y las manos de las figuras. Y luego en 1500 también documenta Rodríguez Moñino el retablo de la Catedral del Bas, fechado este contrato en 1576. Es curioso porque Rodríguez Moñino también conoce, y lo sabemos por un artículo suyo de 1942, también sabe que Luis de Morales ha contratado o se encarga o le contrataron para los retablos de Alconchel y de San Felices de los Gallegos. Él conoce las cartas de fianza para estos retablos que se conservan en el archivo de Badajoz, pero curiosamente no incluye este dato en su recopilación de documentos de 1955, supongo que un olvido. Pero es a él a quien debemos el conocimiento, el primero que menciona estos 2 retablos como obra de Luis de Morales. En fin, sumando el artículo de Robres y Castell de 1945 y el de 10 años más tarde, del 55, de Rodríguez Moñino, se pudo abordar con estas bases tan sólidas documentales
ya el intentar superar la monografía de Berjano en torno a 1920, y efectivamente en 1961 Juan Antonio Gaya Nuño publica su monografía, pequeñita, más bien un resumen, pero interesantísima, que no se puede comparar con la tesis de Vaclavska, publicada en 1962. Aunque, lamentablemente, para mí, ninguno de los dos incluye documento nuevo alguno. Tiran, lógicamente, de la recopilación de Rodríguez Moñino y de los trabajos de Castell y Robles. Y hay que esperar unos años, en este sentido documental, para tener novedades y aportadas por Carmelo Solís, que en 1977-78 publicará lo que podemos decir, entre comillas, el documento sobre Luis de Morales, que es el pleito de Puebla de la Calzada, que, en fin, sería extensísimo ponernos a entresacar la cantidad de información que se puede obtener de este documento, que nos habla de contratos de retablos que se desconocían hasta la fecha, como el de Villar del Rey o Barcarrota, o incluso para un convento franciscano en Alconchel, anterior al del retablo de la iglesia parroquial. En fin, el documento del pleito de Puebla de la Calzada yo creo que todavía incluso se le puede seguir sacando jugo, según la lectura que hagas y los intereses lo que te interese, ¿no? Los intereses que busques en el documento. El pleito surge porque en Puebla de la Calzada el concejo decide entregar la obra del retablo a Luis de Morales tras haberlo contratado previamente con un pintor bastante desconocido, Estacio de Bruselas. Y claro, lógicamente el pobre Estacio reclama y se convoca las dos partes en litigio. El concejo de Puebla y Estacio de Bruselas convocan a sus testigos para que declaren. Y todos los testigos, claro, del concejo a favor de Luis de Morales no hacen más que contar las bondades de Luis de Morales como pintor, su capacidad para trabajar, su rapidez, eso es curioso, también su capacidad económica para poder afrontar con seguridad la obra del retablo. Era un dineral el que se iba a hacerlo, claro, y tenías que tener un pintor que pudiese responder. Y no solo eso, sino nos hablan los testigos comparando siempre con Estacio de Bruselas, ¿no? Un pintor desconocido que solo pinta en Llerena para la Orden de Santiago, fundamentalmente, frente a un Luis de Morales cuyas tablas llegan a Sevilla. Ha tenido como clientes a Gutiérrez de Vargas, obispo de Plasencia, a Fadrique de Zúñiga, también placentino, a García de Toledo, a Perafán de Rivera, padre del Beato, al que parece ser que también envió a Sevilla algunos cuadros, a Antonio de Zúñiga, prior de la Orden de San Juan, en fin, una nómina de clientes, condes de Feria, el conde de Oropesa, ante la que el pobre Estacio de Bruselas nada tiene que hacer, ¿no? Es cierto que puede haber mucho de intentar ayudar a Luis de Morales, pero no podemos tampoco dudar de todo, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, ninguno de los testigos hubiese querido ayudar a Luis de Morales, ninguno declara la posibilidad de un viaje de formación a Italia, ¿no? Una cosa que se ha discutido también muchos años, ¿no? Y que si alguno de los testigos lo hubiese siquiera sospechado, enseguida lo hubiese sacado como ayuda para Luis de Morales y vencer en el pleito. Aunque parece ser que Luis de Morales lo tenía todo bastante bien atado, gracias a su familiar Hernando Becerra de Moscoso, que se había molestado ya en llevarle a Luis de Morales a Puebla de la Calzada y pasearle por el pueblo para que todo el mundo le conociese a salida de misa y estuviesen tranquilos con Luis de Morales, le viesen bien, saludar, en fin, la confianza con el pintor del retablo era importante. Uno de los testigos declara, nada más y nada menos, que no conoce a ningún pintor en la península que se le iguale a Luis de Morales, salvo Alonso de Berruguete, o Alonso Berruguete, que es también algo que a Leticia Ruiz siempre le llamó la atención y le ha interesado, con la idea de vincular, salir un poco del ambiente sevillano, que yo he intentado ahí más o menos defender, y vincular a Luis de Morales con el ambiente más toledano, más Castilla, que sería el representado por Berruguete, con el que desde luego también tiene muchos puntos en común, ¿no? Solís, además, aporta ahí en su extensísimo artículo
Otras muchas noticias de tipo familiar y personal que van a ayudar a perfilar la biografía del pintor, partidas de bautismo de otras hijas, Francisca, Juana, la que antes hemos mencionado, posible Mariana, monja en San Onofre, un nieto, Luis de Morales de Vera, hijo de otra hija, Catalina de Morales, y de un pintor, Luis Sánchez de Vera, pintor que con seguridad acompañaría a Luis de Morales en los últimos años para los trabajos en la conventual de Alcántara. También un documento de Morales como padrino de un hijo de Hans de Bruselas, un entallador con el que Morales debe tener una relación muy estrecha. En septiembre de 1566 es padrino de uno de sus hijos, pero colaborarán en diversas obras, también con otro entallador muy frecuente en la documentación vinculada a Morales, que es Jerónimo de Valencia. Por buscar un poco las cosquillas a los documentos, publica Carmelo Solís un poder otorgado en diciembre del 68 por un tal doctor Andrés de Morales, que otorga un poder a favor de Luis de Morales y otros dos personajes, en fin, no hace falta nombrarlos a todos, para que le representen en su, digamos, oposición a canónigo de la Catedral de Badajoz. Lo curioso de este documento es que a Morales se le nombra como magnífico señor, igual que a los otros dos personajes que reciben el poder de este doctor Andrés de Morales, un personaje que parece ser que vive en Salamanca y que desde Salamanca alguien le ha dado la noticia de que hay oposiciones a canónigo en Badajoz y pide a Morales, Luis de Morales, no se dice que sea el pintor, pero sí que es Luis de Morales, y que le represente ante San Juan de Ribera, ante el Beato Ribera, obispo en ese momento de la catedral. El hecho de que se le nombre como magnífico señor a mí realmente me hace dudar que sea el pintor, y podríamos estar ya con un segundo homónimo de Luis de Morales, además del encuadernador de Arroyo de la Luz. Es un nombre frecuente y tampoco es raro. Luis de Morales, ha habido bastantes. También publica un curioso documento que se le había pasado a Moñino, que es un poder a un comerciante genovés para cobrar la mitad del importe acordado por el retablo de San Felices de los Gallegos en Salamanca. Publica las cartas de ingreso de Mariana de Morales en el convento de San Onofre y también un documento interesante por incluir una coletilla sobre el lugar de residencia de Morales, que es residente en Alcántara. Es un poder que otorga Morales a su fiel criado Ambrosio de Herrera, criado que permanecerá incluso con las hijas de Luis de Morales a la muerte del pintor, a las que seguirá sirviendo hasta su propia muerte, que parece ser que también tuvo lugar en Alcántara, donde murieron muchos de los miembros de la familia, probablemente por alguna enfermedad que asoló a la población general, porque desde luego la mortandad entre los Morales fue absoluta. Pues a su criado Ambrosio de Herrera, desde Alcántara, le da un poder para vender en Badajoz una de las viñas que tenía, una de las propiedades de los terrenos que poseía Morales. Es una venta que se hace ya al final de la vida de Morales, quizá ya totalmente acuciado por necesidades económicas. Esto es el 25 de junio de 1585. Carmelo Solís, que, en fin, se puede decir que es un investigador el que más ha podido en los últimos años trabajar sobre Luis de Morales, siguió dando nueva documentación. En el 86 documentó el retablo de Lobón en Badajoz, unos pagos efectuados a Luis de Morales en 1556, una documentación del Archivo Histórico Nacional, y luego en su monografía final de 1999 ofreció también multitud de documentos. Transcribió esas cartas de fianza que se le pasaron a Rodríguez Moñino para los retablos de Alconchel y San Felices de los Gallegos. Aquí está el documento de San Felices de los Gallegos, en el que también quiero hacer una pequeña incursión así un poco hipotética, quizá en este caso demasiado hipotética, pero bueno, no me puedo contener para no comentarlo. De este retablo no sabemos nada, absolutamente, salvo este documento. Lo contrató en marzo de 1572 Luis de Morales. En este caso se nombra a su hijo Hernando como colaborador directamente. Parece ser que el retablo
desapareció en un incendio en el siglo XIX y es, aparte de los retablos de Elvás y de Évora, el único realizado por Morales digamos, fuera del territorio extremeño. La lectura del original, que nos facilitaron amablemente desde el Archivo Histórico Provincial de Salamanca, pues ha permitido también precisar pequeños detalles que a veces en las transcripciones surgen, ¿no? En este caso, casi todos los problemas de transcripción habían estado en los términos técnicos para la preparación de los soportes, y gracias al gabinete técnico que me echó una mano, porque yo desde luego tampoco sé mucho de estas cosas. Yo creía leer unas cosas de una manera distinta a como las había leído Carmelo Solís, y si no es por el gabinete pues no hubiese podido confirmarlo, digamos, ¿no? Porque a veces lees cosas que no has leído en tu vida, claro. Y lo curioso de este documento, y lo que me quería detener, en un momento de la escritura, el escribano, que parece hacer honor a su apellido, Francisco de la Carrera, pues se ve que mete prisa y escribe, a ver si se lo puedo señalar, el nombre de Morales aquí está escrito, pero lo ha corregido, lo ha escrito corrigiéndolo sobre, desde luego se lee claramente Olivares, y un nombre inicial que parece que empieza por C. En fin, aquí desde luego no cabe el nombre de mi candidato para ser este Olivares. A mí me da la sensación, esto pasa mucho en los documentos, que el escribano ha cogido carrerilla y le ha salido el nombre del pintor de la zona, el habitual. En fin, sé que es mucho imaginar, pero es que da la casualidad de que en Salamanca había fallecido 2 años antes solo, en Salamanca, y había pintado mucho en la zona, a Diosdado de Olivares, un pintor muy desconocido, pero muy interesante, al que Felipe Pereda, de nuevo, dedicó también un estupendo artículo. Un pintor que escribe incluso tratados sobre el buen gobierno de la ciudad en Salamanca. Activo en Salamanca y que, como digo, su inventario de bienes fue estudiado por Felipe Pereda hace unos años, del que no sabemos muchas más cosas, pero sí, desde luego, que murió en 1570. El contrato de San Felices de los Gallegos es 1572. 2 años quizás sean muchos para que el escribano de Ciudad Rodrigo, en este caso, el contrato se firma en Ciudad Rodrigo, aunque el retablo es para San Felices. Son muchos años, quizá 2, para que todavía tuviese en mente Francisco de la Carrera a Diosdado de Olivares, pero no se me ocurre otra cosa. Bueno, en fin, se me ocurren muchas, pero esta es la que más me gustaba. Si tenemos en cuenta que la construcción completa de un retablo era algo que llevaba mucho tiempo, el ejemplo de Puebla de la Calzada es muy bueno en este sentido, ¿no? Se pasaban años sin necesidad de que hubiese pleito siquiera, ¿no?, para completar un retablo, pues a lo mejor a Diosdado de Olivares pudo tener alguna relación inicial con este retablo del que, como digo, no sabemos absolutamente nada más que este documento de su contrato. Por lo menos yo no lo sé, vamos. Solís, en su monografía de 1999, recoge más datos familiares, más nietos ya. Hijos ya no nacen, pero siguen naciendo nietos. Siempre estos nietos son hijos de Catalina de Morales y de Pedro Sánchez de Vera. No hay constancia de hijos de Hernando, de Jerónimo o de Cristóbal de Morales. Cristóbal parece ser que pudo morir joven, pero sin embargo Hernando y Jerónimo sí que aparecen, de hecho, en la documentación colaborando con él. Acerca de las hijas, Catalina, Mariana e Isabel de Morales, Fernando Marcos Álvarez había publicado unos años antes del libro de Solís, exactamente en 1993, una serie de documentos también interesantes, fundamental el antes citado del testamento de Isabel, y también localizó documentación que le permitió establecer la muerte de Mariana de Morales, de la hija monja de Luis de Morales, que habría fallecido en torno a agosto de 1605. Por lo menos en esa fecha ya había muerto. Y es el último miembro de la familia que quedaba con vida, incluidos los nietos, ¿no? Y muere en Badajoz, muere después, probablemente porque, aunque solo muere un año después que su hermana Isabel, no sabemos si Isabel, después de la mortandad en Alcántara, vuelve a Badajoz. Desde luego el testamento lo otorga en Badajoz. Las 2 últimas hijas con vida de Morales en esos años.
Es Fernando Marcos Álvarez quien también da a conocer en 2002 el primer documento en el que Luis de Morales, el pintor, es citado como difunto, y en este caso realmente difunto, no hay tachaduras. El 13 y el 14 de junio del 90, las hijas de Luis de Morales venden desde Alcántara, dan orden de venta de las casas de Luis de Morales, que ya ha fallecido, y también de la casa de Pedro Sánchez de Vera, el marido de Catalina, que también ha muerto ya en el año 90. Por lo tanto, Luis de Morales y su yerno deben morir en fechas muy próximas. Luis de Morales de Vera, el hijo de Catalina y de Pedro Sánchez, sigue vivo, pero no va a seguir vivo por mucho tiempo, pues morirá también en esa década final del siglo XVI. Ambrosio de Herrera, que como dije antes es ese fiel criado de la familia, declara en esta venta de las casas del año 1590 que las dos hermanas, Catalina e Isabel, llevan viviendo en Alcántara desde el año 1582. Parece ser que Luis de Morales hay un momento en que, quizá por tener mucha obra contratada con el convento de San Benito de Alcántara, decide dejar Badajoz para instalarse con sus hijas en Alcántara, donde, desgraciadamente, a pesar de que Ana Martín nos ha echado una mano con sus contactos alcantarinos para intentar resolver estas dudas respecto a qué pasó con Luis de Morales en esas fechas en Alcántara, pues no hemos localizado ningún documento más. Y ya completando un poco para acabar con el repaso de la documentación, antes de llegar al documento del retablo de Belvis, para seguir un poco la secuencia cronológica de cómo se han ido localizando, ¿no? Son muy interesantes, precisamente hablando de Alcántara, los documentos publicados por Martín Nieto en 2002 y en 2011. Documenta por primera vez, aunque ya se sabía, ¿no?, que la obra de la capilla, del retablo de la capilla del comendador de Piedrabuena, Fray Antonio de Bravo de Jerez, se había ya atribuido a Morales por los viajeros, por ejemplo, del siglo XVIII, Pons o Oceán, que habían visto in situ la obra antes de la francesada, digamos. Sabíamos que el retablo era de Morales, pero no se había documentado, esto lo hará Martín Nieto. Un retablo construido o pagado, más bien, porque parece ser que se tardó mucho en pagar a Morales, no sabemos cuándo lo pinta, pero tendría que ser entre 1562 y 67. Es muy probable, como acertadamente ha escrito Elena Cenalmor en el catálogo, en las fichas del catálogo, que para este retablo de la capilla del comendador Piedrabuena, a este retablo pertenezcan las tres tablas que están en la exposición, las dos de Gese, de Eigensel, y la nuestra de el nacimiento de la Virgen. No me han entrado en una sola página, quería que se viesen bien. La tabla de la Visitación, relacionada con la del nacimiento de la Virgen, en el mismo catálogo de la venta, cuando se vendió el cuadro en Sotheby's, probablemente quien redactó el texto del catálogo de Sotheby's ya vio que esa arquitectura del fondo, en este caso bien visible, tenía mucho que ver con la que aparece en la del nacimiento de la Virgen, y relacionó estas dos tablas, pero no la relacionó porque a lo mejor la desconocía con la tercera. Eso es lo que ha hecho ahora Elena Cenalmor, y no solo eso, sino lo fundamental, sugiere esa sugerencia de su vinculación de estas tres tablas con este contrato, con este trabajo en el convento de Alcántara. En Alcántara, más adelante, ya entre 1584 y 1586, que es cuando parece ser que está toda la familia instalada, este trabajo es un trabajo previo, el que acabamos de comentar, pero en la década de los 80, Luis de Morales, con muchísima ya intervención de taller, son estos cuadros que luego, después de la invasión francesa, se desperdigaron por pueblos de los alrededores de Alcántara, en los que la intervención de taller, quizá de este Pedro Sánchez de Vera, el yerno, es muy grande, pues pinta los retablos para las capillas de los comendadores Obando y Santillán. La documentación precisamente sobre el de Santillán de 1586, de enero del 86, es el último dato cierto de Luis de Morales con vida, enero de 1586. Para acabar con el tema de la documentación, llegamos al documento
ya mencionado anteriormente, del retablo de Belvís. La foto que me facilitaron desde Valladolid es esta, lo siento. No es muy buena, pero bueno, me apetecía ponerlo. Y me apetecía especialmente hacer una comparación de las firmas de Morales, porque siempre me ha quedado la dudilla de esta extraña firma de Luis de Morales. Para mí, indudablemente, no puede ser otro que nuestro pintor, el Luis de Morales de Belvís, de 1537. Como la foto es malísima, lo que está ahí en la imagen es la fotocopia que hice hace ya tiempo, cuando de pura chiripa localicé este documento. Yo estaba en Valladolid buscando cosas sobre un arquitecto y pedí el legajo 3, suelo empezar por el 1, entonces pedí el 1, el 2, el 3, y en el 3 me sirvieron un legajo que era de un escribano de Plasencia, y eso me llamó muchísimo la atención, que hacía un protocolo entero de un escribano de Plasencia en el archivo de Valladolid, y me animé a verlo, porque claro, la fecha del protocolo era 1537 y son unos años en Plasencia muy interesantes, con, por ejemplo, Alonso de Covarrubias y Diego de Siloé por ahí, con la obra de la catedral. Y yo, con mis intereses arquitectónicos más en aquella época, pensé que a lo mejor surgía algo. Efectivamente surgió, pero bueno, no era nada especialísimo sobre Alonso de Covarrubias, pero sí el documento de Luis de Morales, por el que, como decía al principio, otorga una carta de obligación y fianza para cobrar el retablo de la iglesia de Santiago de Belvís de Monroy, en la provincia de Cáceres, un encargo del señor de la villa, Francisco de Monroy. Este objeto perdido que me llamó la atención del protocolo, pues dio este único resultado, que se quedó en el limbo, como me suele ocurrir con casi todas las cosas con las que me tropiezo. Y con motivo de una conferencia de Leticia Ruiz para la Fundación de Amigos del Museo del Prado, pues se lo comenté, y ha sido gracias a ella a la que, en fin, me ha dado el empujón para animarme a hacer el apéndice y estar aquí sufriendo en la conferencia. Además de sumar un nuevo retablo a la lista de los realizados por Morales, este documento de Belvís de Monroy tiene un aspecto fundamental, que es que en el contrato, en la carta, Luis de Morales se declara vecino de Plasencia. Las implicaciones que esto tiene para la biografía del pintor pues, son fundamentales e indudables, ¿no? En primer lugar, yo creo que la verdad es que casi todo cambia, ¿no? Porque todo se puede enfocar de una manera distinta si pensamos en Luis de Morales llegando como residente en Plasencia. No solo residente, sino vecino. No es lo mismo estante en Plasencia, ¿no? Que eso nos hubiese dejado más tranquilos, ¿no? Puede ser perfectamente vivir vecino natural de Badajoz y estar en Plasencia temporalmente, pero el documento dice vecino de Plasencia. Como digo, esto enfoca de una manera muy distinta la biografía del pintor. Entre otras cosas, vemos de otra manera esos clientes nombrados en el pleito de Puebla de la Calzada, el obispo de Plasencia, Gutiérrez de Vargas, Plasencia, el prior de San Juan, Antonio de Zúñiga, nacido en Plasencia, Fadrique de Zúñiga, marqués de Mirabel, también placentino. Hay alguna noticia, pero no la he podido comprobar, de Perafán de Rivera, el padre de Rivera, como corregidor en Plasencia en 1533. También podría haberse vinculado Morales con él en Plasencia. Los condes de Oropesa son otros de los clientes nombrados en el testigo de Puebla de la Calzada. Precisamente Belvís, estamos ahora en 1537 en el contrato, pero Belvís en 1549, cuando tiene lugar el pleito de Puebla, ha pasado a ser señorío de los condes de Oropesa por el enlace matrimonial de la hija, precisamente de la hija de quien está encargándole el retablo a Luis de Morales. En fin, todo, como digo, se ve desde otra óptica con este documento. Además, el documento de Belvís respalda también la sospecha de Carmelo Solís de que la noticia presentada por Domingo Montero Aparicio en 1975 en su libro sobre el arte religioso en la Vera de Plasencia, la noticia de un Morales haciendo trabajos de estofado, dorado y pintura en 1535
en la parroquia de Aldeanueva de la Vera, a pocos kilómetros de Plasencia, pues Carmelo Solís, que sospechaba que este Morales podía ser Luis de Morales, pues con este nuevo documento parece confirmarse esta sospecha de Solís. Desde luego ahora Plasencia queda como primer lugar documentado de residencia de Luis de Morales y es a partir de aquí desde donde habrá que seguir buscando el hilo, ¿no? Con lo que retomamos también Plasencia, el tema del lugar de nacimiento. Y de nuevo, es otra hipótesis, mi charla está llena de hipótesis descabelladas y esta yo creo que ya es la suprema, porque a mí me llamó muchísimo la atención, volviendo a la idea de la posibilidad de que Sevilla tuviese algo que ver en la formación de Luis de Morales, me llamó mucho la atención que de ser ese recorrido cierto, Sevilla, Plasencia, Badajoz, coincidiría casi exactamente con el del músico Cristóbal de Morales, sevillano de nacimiento, Cristóbal de nombre, como el hijo de Luis de Morales, como el pintor Cristóbal de Morales también, que trabaja por Sevilla. En fin, Cristóbal y Morales están siempre muy ligados. Pues el músico Cristóbal de Morales se establece entre 1530 y 1532, llegado de Sevilla, como maestro de capilla de la Catedral de Plasencia. En fin, es una pura coincidencia, por supuesto, coincidencias que te puedes permitir comentar en una charla así, pero que habría que demostrar la posible cercanía o familiaridad entre Cristóbal de Morales, músico del Renacimiento, y Luis de Morales, pintor. El retablo de Belvis de Monroy también nos presenta la figura de un comitente desconocido, ¿no? Si el testigo de Puebla de la Calzada habló en general de los condes de Oropesa, quizá Francisco de Monroy pudiese estar relacionado con esa, en fin, con esa idea del testigo, ¿no? Padre de la condesa de Oropesa o de la futura condesa de Oropesa en 1549. Este personaje, Francisco de Monroy, por lo que hemos podido averiguar, encaja dentro de los clientes con esta espiritualidad tan peculiar, los clientes de Luis de Morales, Beato Rivera u otros. Sabemos que Francisco de Monroy fundó o ordenó o ayudó a la fundación del convento de San Francisco del Berrocal, donde se enterraría en 1543, un convento a las afueras de su villa de Belvis de Monroy, convento de franciscanos descalzos, de franciscanos, más adelante serían descalzos, en el que el prior fue el primer prior, Fray Martín de Valencia, a quien la orden encargó en un capítulo celebrado en 1523 que partiese desde Belvis con 11 compañeros para la evangelización de Nueva España. Este Fray Martín de Valencia entra dentro de la religiosidad esta cercana a la heterodoxia de muchos de los clientes de la época de Luis de Morales, ¿no? Parece ser que incluso que recibió, que visitó a la Beata del Barco, una de estas mujeres típicas del siglo XVI, de esa religiosidad ya totalmente exacerbada, ¿no? Parece ser, tenía fama de santa y de capacidades proféticas. De hecho, le recomendó a Fray Martín de Valencia que esperase un poco para partir a Nueva España, pues veía ciertos peligros y veía su vida correr peligro. Le hizo caso y partió más adelante y todo fue sobre ruedas. Para más información, en el convento de San Francisco del Berrocal vivió sus 3 años de noviciado nada más y nada menos que Juan de Garavito, el futuro San Pedro de Alcántara, con lo que ese ambiente de esa espiritualidad estudiada por el padre Ceballos quedaría también relacionada con este convento, de ser ciertas un poco mis sospechas, ¿no?, con este tema, que realmente reconozco que no he entrado en profundidad a analizarlo, pero que, en fin, hay una posibilidad, ¿no? Pero no solo es el documento de Belvis de Monroy, el inédito de este catálogo, también hay una pequeña noticia, que es esta, del 12 de abril de 1590, probablemente con Luis de Morales ya fallecido, en el que se recoge una carta de dote. Si el documento de Belvis de Monroy localizado en Valladolid fue una pura casualidad, de estos documentos que no encuentras en la vida, a no ser que se den las casualidades, este otro es
digamos que el ideal del investigador. Entras en Pares, portal de archivos españoles, tecleas Luis de Morales y sale. Todo hecho, todo catalogado y todo explicado, ¿no? Que es, digamos, el futuro ideal de la investigación. Pues tecleando en Pares, cuando ya Leticia Ruiz me dijo que estaba preparando la exposición, salió esta pequeña noticia que tiene su importancia, una imagen de Nuestra Señora comprada de casa de Luis de Morales en Alcántara en 400 reales, que documenta una imagen que no sabemos dónde habrá acabado, comprada por el obispo de Coria, García de Galarza, para entregársela a su sobrina Mariana de Galarza, mujer de un alférez mayor de Cáceres, Pedro Rol de la Cerda, para regalársela como dote por su boda. Se confirma la existencia de una casa de Luis de Morales en Alcántara, donde quizá en una almoneda pública el obispo García de Galarza se hizo, no sabemos cuándo, el documento es de 1590, de abril, pero no sabemos cuándo compró la pintura el obispo. Y entramos así en un tema que creo que no voy mal de tiempo, en un tema que esto no es un Pollock, es una trasera de uno de los cuadros que están en la exposición, un tema, el del coleccionismo, que en un pequeño repaso rapidísimo de las traseras de los cuadros que han ido llegando a la exposición, hay otras muchas dorsos de las tablas donde están pintados los cuadros de Morales, hay otros muchísimos dorsos que ya estaban estudiados, las inscripciones y las anotaciones que había, pero ha habido un par de sorpresillas. Yo creo que la más interesante es esta, no sé si lo llegan a ver. Yo he hecho esta especie de truquillo para que se lea lo que pone ahí. Yo leo claramente Cristóbal y Molano, y luego con imaginación ahí hay una R, y lo que a mí me encajaba y me venía bien es que esa R fuese de Rodríguez, Cristóbal Rodríguez Molano. ¿Quién era Cristóbal Rodríguez Molano? Pues lo único que hemos localizado, y yo creo que no anda muy desencaminado de lo que podría ser, encaja bastante bien, es un fraile de la Orden de San Juan de Dios, prior en 1632 del convento del Nombre de Jesús de Medina Sidonia. Esta es la tabla de, creo que no lo he dicho, el Cristo con la cruz a cuestas de la colegiata de Osuna, la trasera. No sabemos muy bien cómo llega la tabla a Osuna. Se puede pensar que a través de los duques de Alcalá, como casi todo llega a Osuna, duques de Alcalá relacionados, descendientes del obispo Rivera, del padre del obispo de Rivera, de Perafán de Rivera, duque de Alcalá de los Gazules, y es la vía probable para la llegada de esta tabla a la colegiata de Osuna. Pero esta anotación, que coincide casualmente con un personaje real, pues podría también dar otra idea. La siguiente tabla, en la que ha aparecido una anotación, en este caso es una etiqueta, así da gusto, claro, cuando lo escriben con máquina de escribir. Soy de don Pedro Regalado de Mena y de Salazar. Esta foto es de la trasera del San Esteban del Museo de Bellas Artes de Asturias y, en fin, no sabemos nada. Estaba el catálogo casi ya a punto de entrar a imprenta cuando caímos en la cuenta de que esta etiqueta existía, y no nos ha dado mucho tiempo a profundizar sobre este personaje, que parece ser que era natural de Zalamea de la Serena, por lo tanto extremeño, y al que le pudo llegar el cuadro de la manera lógica y natural siendo extremeño. Y esto ya es un poco, en fin, me salgo de la exposición. Esta es la trasera de un ecceomo que se va a subastar el próximo día 21 en Barcelona. La nota dice: este cuadro original del Divino Morales está en cabeza de mayorazgo de Francisco Crespo Doblado, que goza hoy, ese mayorazgo, lo goza doña Manuela Chapín Salcedo, Tobar, San Miguel. Lo trajo de Badajoz don Fernando de Nestares, su marido, en 6 de noviembre de 1785. Así también da gusto, la verdad. Podían tener todos los cuadros una etiquetita así, y la procedencia, por lo menos la del 18, quedaba bastante aclarada. Y no solo la del 18, pues parece ser que este Francisco Crespo Doblado era
vecino de Badajoz, está documentado por Fernando Marcos Álvarez como vecino de Badajoz en 1626 en un documento relacionado con el teatro, con alguna cuestión teatral en Badajoz, aunque él figura no como autor ni como actor, sino como testigo de este documento. Es un personaje que por lo menos, fundó un mayorazgo en el que el cuadro, que es un ex homo, entró como pieza, como parte de ese mayorazgo, como bien de ese mayorazgo, y por alguna vía ese mayorazgo, por a lo mejor una vía familiar, le llegó a Manuela Chapín, casada con Fernando de Nestares, que no es cualquier persona, es marqués de la Hinojosa, caballero de la Orden de Carlos III, miembro del Consejo de Castilla, en fin, un personaje importante en Badajoz, regidor perpetuo, y que en algún momento de su vida se instaló en Madrid, seguramente por cuestiones de trabajo en la corte. Y voy a acabar con un par de noticias, estas ya no de las traseras de los cuadros, sino una que son las cosas de organizarse mal. Esto lo sé desde este fin de semana, porque mi hermano Gonzalo ha venido de Roma con las pilas cargadas y un documento del Archivo de Estado de Roma que dice que entre los bienes de Troiano Acquaviva, cardenal italiano, 1694-1747, entre los bienes de su inventario, post-mortem se incluye un Cristo que porta la croce del Divin Morales. Solo puedo decir eso, porque la cosa ha sido, como digo, entre croquetas y sándwiches este fin de semana en su viaje de Roma a Madrid. Termino, por lo tanto, no sé, ya he perdido un poco la noción del tiempo incluso, las 13:13, me parece una hora perfecta. He intentado, por lo tanto, explicar con los documentos lo que quedó escrito sobre Luis de Morales, y ahora quedaría aclarar lo que dejó escrito el pintor o lo que le pidieron sus clientes que escribiera en algunos de sus cuadros. Por ejemplo, estos números en el libro ante el que reza la Virgen en la Anunciación del Museo del Prado, esos folios 112, 113, un grupo ahora de páginas grueso hasta la 121. Realmente es otra teoría descabellada, pero podría ser intentado que la Virgen rece ante un misal o un libro de horas en concreto, en unas páginas concretas que tuviesen un texto concreto. Resolución imposible. También otras letras que le encarga alguien a Morales, en este caso que escriba el niño de la tabla de México, interpretadas en ocasiones como referencias a versículos, en este caso se ha interpretado si podría ser Mateo 2:10, Marcos, en fin, hipótesis varias. Sobre esta sí que hay teorías, no soy el único que hace teorías descabelladas. Y para acabar, lamentando otra vez que no haya estado en la exposición, de nuevo el niño escribiendo en La Virgen con el Niño y los Santos Juanes de Valencia de Alcántara, que escribe correctamente de derecha a izquierda. En fin, una serie de anotaciones y de textos que quedarán para otra conferencia y, sin duda, para otro conferenciante. Yo no sé si estará por aquí Maricruz de Carlos, la animo encarecidamente a que aborde este asunto. Nada más, muchas gracias.